Él es diputado, representa a la provincia de Neuquén y es Pablo Cervi, presidente del bloque de la Liga del Interior. Pablo, bienvenido a WhatsApp. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, por supuesto que hablamos mucho, largo y tendido acá, de Vaca Muerta, de las oportunidades de desarrollo y demás. Hoy concentra buena parte del músculo inversor, digamos. Buena parte de los proyectos de RIGI están atados de una u otra manera a la exportación que puede generarse tanto de petróleo como de gas. ¿Cómo se ve desde la provincia eso, más allá de tener todos los ojos del país ahí? Digo, ¿qué oportunidades de desarrollo hay también dentro de la provincia a partir de lo que genera Vaca Muerta? Sí, como bien decís, realmente es una gran oportunidad para Argentina, no solamente de abastecernos de energía, sino también de poder exportar. Y en ese sentido se ha generado un gran desarrollo, ¿no? Creo que a partir de lo que se venía haciendo, pero del cambio de paradigma, ¿no? Un paradigma de escasez o que privilegiaba el autoabastecimiento a un paradigma donde se pueden generar contratos en firme de exportación o de gas o de petróleo. Y creo que eso a partir del RIGI también, que bien nombrabas, se están desencadenando inversiones importantes ahora, pero que repercuten también, ¿no? en Neuquén en un crecimiento de la actividad muy fuerte, una saturación de la infraestructura, más allá de que hay expectativas, se ve que llegan alrededor de 25 familias por día a Neuquén a radicarse, es un tema, ¿no? Porque muchas veces no es que esté el empleo para generarlo, el ritmo lo siga, o la oportunidad de que haya vivienda, pero esto es realmente un imán y a la par del desarrollo, se produce una crisis de crecimiento, ¿no? Sí. Tenemos la famosa enfermedad holandesa, que los costos que vas a pagar al supermercado, los costos de un alquiler, en Añelo, por ejemplo, está un departamento de un dormitorio, está alrededor de 1,5 millones de pesos, ¿no? Alquilar. Entonces vos decís, gana bien, pero también cómo hace para vivir el policía o el que no vive del petróleo, el policía, el docente. Creo que están generando ese tipo de actividades y básicamente hoy lo que hay es una saturación de la infraestructura que es preocupante, ¿no? ¿Y cómo se acomodan, en este caso Neuquén, pero el resto de las provincias, a esa lógica que parte del gobierno nacional, que es incentivar a pleno toda esta oportunidad, sobre todo exportadora, que se genera con el RIGI, que genera inversiones, que están los proyectos para ampliar la capacidad exportadora, pero por otro lado el Estado Nacional se corre lo que es la inversión en infraestructura? Entonces lo que son rutas nacionales, por ejemplo, y demás, se los patea para que hagan algo las provincias. ¿Cómo se lidia con ese doble estándar, digamos, de por un lado favorecer la maximización de un negocio, pero por otro lado no aportar lo que ese negocio también necesita para darle bienestar a las comunidades? Bueno, tocaste un punto muy importante y como te decía, hoy la infraestructura puede ser uno del cuello de botella del desarrollo de Vaca Muerta, porque uno de los principales insumos para la fractura es la arena, por ejemplo, y hoy principalmente viene Entre Ríos y hoy ya está habiendo un problema de saturación y como bien decías, las rutas nacionales, en el caso de la Ruta 22 lleva más de 10 años en ejecución y parada mucho tiempo, que es una ruta importante, o en mal estado otras rutas nacionales. Después hay muchas rutas provinciales que están dentro del ámbito. De hecho, yo en su momento presenté proyectos de nacionalizar esas rutas, ¿no? Entendiendo que se pudiera avanzar más rápidamente con la infraestructura. Pero hoy se presenta este nuevo paradigma, lo que plantea el gobierno nacional, de que sean los privados los que lo hagan, ¿no? En ese sentido, está avanzando algunas iniciativas con empresas petroleras. YPF se comprometió a faltar alrededor de 90 kilómetros de una ruta estratégica dentro de lo que es Vaca Muerta, la ruta 17 y 7, y después también están la circunvalación de Añelo. Hoy cruzar Añelo en horario pico te lleva casi 40 minutos, ¿no? Es un camión que vaya a trabajar, aquellos que van en combi a trabajar, les lleva ese tiempo y creo que es de los grandes desafíos. Y si hoy la infraestructura, por ejemplo, de transporte, nombrabas el RIGI, hoy el Vaca Muerta Sur, el caso de lo que es GNL, hay en marcha proyectos importantes, que la iniciativa privada se pone en marcha, se genera el proyecto y se lleva adelante. Pero creo que es el gran tema, este cambio de paradigma que habla el gobierno nacional, que no se haga obra pública o el Estado Nacional no haga la obra pública y sean los privados, creo que hay que encontrarle la vuelta a eso. ¿Y la provincia puede usar ahí regalías? Porque viene cobrando regalías y vos ves que la infraestructura no alcanza para el desarrollo de la provincia. Bueno, es un tema ese que tocaste importante, porque la Constitución de la provincia en el artículo 99 dice que las regalías deben ser utilizadas para infraestructura o cambio de de alguna manera ampliar la matriz productiva o
o diversificar la matriz productiva, pero la provincia de Neuquén gasta el 100% de las regalías en gastos corrientes. Bueno, esa es una pelea con las petroleras, ¿no? Porque cuando buscan negociar para que las petroleras aporten a infraestructura, lo que dicen las petroleras por abajo es, la verdad que la provincia debería sacar la plata de las regalías, se fuman la plata de la regalía en gastos corrientes y después nos vienen a reclamar a nosotros que además de las regalías pongamos un monto adicional para financiar infraestructura. Eso por el lado de las petroleras. Y por el lado, entiendo yo, de la conducción de la provincia, dicen, bueno, ustedes están acá sacando recursos, obteniendo ganancias extraordinarias a partir de la explotación del crudo y del gas y no quieren poner por lo menos para una infraestructura mínima. De hecho, hace poco Añelo empezó a tener gas natural, Añelo, que está casi pegado a Loma Campana. Sí, esto que decís, yo lo escuchaba antes del gas, que por lo menos teniendo Vaca Muerta deberíamos tener todos los argentinos acceso al gas natural y ni hablar del que está en el lugar donde se saca el gas. Como decía, recién este año se inauguró una obra en los barrios altos de Añelo que no tenían gas natural y pasaban los caños por enfrente. Pero bueno, creo que es una discusión inclusive filosófica esta que decías, ¿no? Porque vos decís la regalía sí tiene que ser para hacer infraestructura, pero también, o sea, lo que estás haciendo con las regalías es pagarle un recurso natural no renovable a la provincia. En ese sentido, el uso y la Constitución, el espíritu es para generar diversificación de la matriz productiva, para generar un equilibrio territorial en toda la provincia, yo creo que es eso. Las empresas petroleras históricamente inclusive hacían barrios, ¿no? Porque de hecho mi madre nació en el campamento 1 en Plaza Huíncul, donde se descubrió el primer pozo de petróleo en Neuquén, en la provincia de Neuquén. Las petroleras invertían en infraestructura, invertían sobre todo en lo que era vivienda y en lo que era la posibilidad de contener al personal en buenas condiciones. Creo que eso hoy se está desentendiendo, en muchos casos se alquila, pero no creo que eso debería ser el rol del Estado en ese sentido, en lo que hace a vivienda, sí generar las condiciones, pero si no lo va a hacer la petrolera, que haga un acuerdo con algún privado que invierta y que le pague el servicio. Pero en esto creo que también es un tema que hay que profundizar y avanzar, porque en otras partes del mundo, como es el caso de Estados Unidos, independientemente de que el recurso en ese caso no es del Estado como en Argentina, pero se prevé cuando se va a hacer un desarrollo grande entre las empresas de cómo hacer la infraestructura también conexa y anexa que se necesita. Servi, y pensando esto, ¿no? Más allá de que la infraestructura o los limitantes de la infraestructura los resuelva el sector privado, retomando esas otras asimetrías, los problemas de crecimiento que llevan a los alquileres a niveles impagables para los neuquinos y las neuquinas, ¿ahí eso lo resuelve el sector privado o se requiere política pública y Estado presente? Yo creo que ahí es donde justamente estos recursos de las regalías, si uno toma en cuenta lo que ha recibido a partir de que se comenzó a desarrollar Vaca Muerta hasta ahora, la provincia de Neuquén son alrededor de 4.100 millones de dólares de regalías, ¿no? Y continuamente van creciendo porque creo que de las cosas que continuamente bate récord, las mejores noticias que tenemos en Argentina las da Vaca Muerta. Cuanto más se produce, más regalías se cobra. Claro, y la posibilidad de ser un motor de la economía argentina. Pero la realidad es que creo que esto... ¿Cuáles son los mecanismos mediante el cual recauda regalías y logra bajar los alquileres o acomodar la economía a un ordenamiento posible para los neuquinos y las neuquinas? Esto que te decía, que la Constitución de Neuquén es una constitución de avanzada y lo contempla, ¿no? Es decir, ¿cómo haces para, de alguna manera, compensar? Contempla que sea utilizado para infraestructura o para diversificación de la matriz productiva y sobre todo en las zonas de donde se extrae el recurso. Entonces se debería apostar a que puedan crecer otras actividades. Hoy la competencia por infraestructura, por ejemplo la fruticultura, de la actividad de la que yo vengo, está sufriendo una tensión, porque antes yo soy ingeniero agrónomo, hasta asumir este cargo hace 3 años, iba casi todos los días a Tratayén, donde nace el gasoducto, el Tratayén-Saliqueló, uno de los más importantes que se ha hecho en el último tiempo, y demoraba 45 minutos en la ruta. Hoy demoras 2 horas casi, ¿no? Y eso es un mayor costo para las otras actividades que también está generando. Y como decías antes también, hay ciertos costos que no pueden tolerar otras actividades. Entonces, el generar la infraestructura para que se puedan desarrollar las otras actividades, puedan convivir, que a la par de que se desarrolla los hidrocarburos, haya otras cosas para que el día que no estén más los hidrocarburos tenga otra actividad de qué vivir el pueblo neuquino. Y esto de generar las posibilidades, de alguna manera puede ser el crédito para generar vivienda o algún tipo de incentivo para que se genere la solución para justamente contener o tener costos acordes o similares a los que tiene otra actividad. Si no, es muy difícil que se desarrolle otra actividad más allá de los hidrocarburos. Me quedé pensando en esto que mencionabas. ¿De qué manera esas otras actividades se ven, si querés, hasta perjudicadas por el boom de Vaca Muerta?
Y esto te comentaba antes, la infraestructura, ¿no? La atención, el alquiler. El trabajador que trabaja en la chacra gana 5 veces menos que el del petróleo, pero va a comprar al supermercado y los precios están inflados porque el alquiler del supermercado está en base al petróleo, tiene que alquilar una vivienda, es cara. Y bueno, esto que te decía, la saturación, el tiempo que le lleva a llegar a su trabajo, creo que son cosas que impactan en las distintas actividades. Y después, hoy, como otro cuello de botella, va a ser la posibilidad de tener capital humano. Hoy hay que trabajar en la capacitación. Se habla que el próximo cuello de botella va a ser el capital humano porque este nivel de desarrollo requiere justamente de gente preparada y no es cualquiera que puede soldar un caño que va a tener 800 kilos de presión como sale de un pozo o ese tipo de cosas. Entonces necesitas capital humano preparado y muchas veces el que está acostumbrado a trabajar al aire libre, al campo, es el que se adapta, o el tractorista, el electricista, el que tiene cierta preparación, lo termina captando la industria hidrocarburífera. Entonces también hay una competencia por mano de obra, no solamente con los hidrocarburos, sino con el Estado neuquino, que tiene una cantidad de empleos públicos bastante importante. Tiene alrededor de 80.000 empleos públicos el Estado provincial, sumado los municipios y el Estado nacional, contra 140.000 empleados privados. Claro. Hay un tema que acá en la agenda porteña, por lo menos, está como medio desapercibido, pero que está avanzando, que es el de la reprivatización de las represas del Comahue. Ahí están las provincias de la Patagonia, sobre todo Río Negro y Neuquén, tratando de que el Estado Nacional les abra el juego. Lo último que se supo es que les permitieron designar veedores en el proceso licitatorio, sin voto, digamos, ¿no? Como para ver ahí qué es lo que se está haciendo. Pero eso para las provincias, tener injerencia en esa reprivatización o en la reconcesión de estas represas, o no tenerla, ¿qué les cambia? Yo creo que esto lo que está haciendo ahora es vencer una concesión que hubo, una privatización entre comillas, porque la concesión, sí. La concesión, porque el bien sigue siendo del Estado. El Estado Nacional entiende que es del Estado Nacional, por eso un poco viene el resto, ¿no? Pero la realidad es que esa concesión se había hecho previo a la reforma de la Constitución del 94. La Constitución del 94 aclara que los recursos naturales son de las provincias. Y ahí viene otra discusión, ¿no? El Estado Nacional se reserva el salto de agua de alguna manera por un principio del derecho francés. Entonces lo que argumenta el Gobierno Nacional, que primero que la construcción de las hidroeléctricas en su momento fue del Gobierno Nacional, uno puede decir ya están amortizadas porque tienen más de 50 años, es una discusión que está dando vuelta, pero dicen, bueno, el salto de agua es nuestro, entonces ¿qué dicen las provincias? Pero el agua que pasa por el salto es de las provincias. Y ahí hay una discusión que creo que también de alguna manera las provincias se durmieron en ese momento o en algún momento y hoy terminan siendo veedores de alguna manera del proceso, pero entiendo que lo que hay que lograr es un buen proceso de reconcesión, como los contratos originales, ¿no? Porque hubo todo un proceso de que se pagaba menos, por ejemplo, la energía generada por hidroelectricidad que la generada por termoeléctrica. Entonces lo que hay que volver a pagar el recurso similar a lo que vale, pero en los contratos de concesión se contemplaba que se pagara el costo, el mantenimiento operativo, se contemplara el mantenimiento pesado, que a veces hay que cambiar turbinas, eso que hoy lo estaba haciendo el Estado Nacional, y a su vez un porcentaje que se usara para construcción de nuevas fuentes de energía renovable. Yo creo que si eso se hace de esa manera, inclusive podría financiarse una represa que es clave hoy, como sería Chihuidos, para contener las crecidas del río Neuquén, inclusive con una gran incidencia sobre Vaca Muerta, porque gran parte del desarrollo de Vaca Muerta está en la cuenca del río Neuquén, que una creciente como hubo en el año 2006 podría generar un daño. Entonces, con esa misma concesión, generar el que se construyan estas represas, pero a su vez también la provincia de Neuquén no es que no cobra regalías, no va a cobrar regalías, lo que se está planteando es que la pueda cobrar en especias, en energía eléctrica, y eso servir para, de alguna manera, desarrollar ciertas industrias electrointensivas o generar actividad, que ahí después va a chocar con otro tema, que es el costo de distribución que tenemos en Neuquén, que en Neuquén tenemos la energía más cara del país, ¿no? Estas concesiones vencieron ya, vienen prorrogándose desde la gestión de Darío Martínez. En ese momento Darío Martínez quiso avanzar con un pliego de reconcesión. Los gobernadores pusieron el grito en el cielo, finalmente frenaron el proceso de nación y tuvo que abrirle el juego a los gobernadores. Ahora, Servi, lo que estás planteando vos es que este escenario es totalmente distinto, que ya está perdido ese juego, eso que pedían las provincias de ser socias justamente
de esta nueva concesión, de operación, de mantenimiento, de reprivatización, vaya a ser cual fuere el proceso, ya lo entregaron, ¿no? Pues dijiste, las provincias se durmieron. Digo, ya no se escucha tan fuerte ese reclamo por parte de los gobernadores de que los dejen entrar a cómo va a ser justamente la renovación de estas concesiones. Y tuvieron la oportunidad, por el caso mío, junto con el diputado César Gas, diputado provincial que participó, en su época fue de Hidronor, hicimos presentaciones en la Corte, nos dijeron de alguna manera que la jurisdicción era provincial. Dentro de la jurisdicción provincial no nos toman a nosotros como actores, porque dicen que la provincia, le reconocen a la provincia la propiedad del recurso. Sí. Nosotros fuimos con esto a verlo al gobernador, le dijimos, mirá, te están diciendo que son ustedes los que se tienen que presentar. Ahora nunca se presentaron, por eso digo, también en eso, de alguna manera... un cambio de posición entre los mandatarios provinciales. Sí, y Darío Martínez, si hay algo que se le achaca en la provincia es que tuvo la posibilidad de lograrlo firmado, porque ahora dice que las provincias no hicieron lo que tenían que hacer, pero él fue secretario... Pero él había intentado pasar por encima incluso de las provincias en un momento. Eso fue Parrilli, que presentó un proyecto donde ENARSA fuera cambiara el estatuto y el objeto social y fuera justamente como prioritaria o tuviera la prioridad a la hora de concesionar las represas, y en ese ámbito se demoró y después bueno, vino el cambio de gobierno y ya como decís, está prorrogada casi que irregularmente, ¿no? Porque se contemplaba un año, ya llevamos casi 2 años de prórroga y todavía no se termina de definir. Te hago una más, Pablo. Recién mencionabas Chihuido. Una represa que se iba a hacer primero con financiamiento ruso, después eso se cayó, después iba a ser con financiamiento alemán, también quedó en stand-by, pasaron 2 gobiernos en el medio, primero el de Macri, después el de Alberto Fernández, llegamos al gobierno de Javier Milei, que dice yo no hago obra pública. ¿Qué futuro le ves a esta represa? Y hoy la realidad es que la generación de energía está en tercer lugar, ¿no? Primero control como puesta de prioritaria a la hora de la obra, ¿no? Está en primer lugar contención de crecientes, que ahí habría que ver la posibilidad de que si hubiera una creciente, como ha habido la creciente del siglo, que son 12, 13 mil metros cúbicos en el río Neuquén, que normalmente trae 200, 300 metros cúbicos, y ya pasó en el 2006 algo parecido. Creo que está eso, después está el uso para riego y en tercer lugar recién el uso hidroeléctrico. Lo que pasa es que también hay una cuestión con la licencia social cuando se hicieron las represas. Cuando se hizo el Chocón se dijo que iban a regar 1 millón de hectáreas. Creo que hoy riegan el parque de la villa que hay alrededor, nomás con eso, ¿no? Entonces también hay una cuestión de cómo lo haces y para qué, y si fuera iniciativa privada habría que contemplarlo en ese sentido. Pero creo que también es difícil cuantificar ese pasivo contingente o decir que, perdón, no pasivo contingente, ese riesgo contingente que sería la creciente y cuánto daño podría hacer y que alguien esté dispuesto a invertir, porque si fuera por la generación eléctrica que daría, no sería redituable, no se pagaría la inversión. Está bien, pero esa obra que vos decís, hay que hacerla para contener la creciente del río. Ver qué privado está dispuesto a hacerla es como, ¿cuál sería el negocio de hacerla si no aparece ahí la nación o la provincia para decir yo tengo que hacer esto por una cuestión de no correr riesgos, de que mi comunidad y mi pueblo productivo no corra riesgos? Y ahí estaba lo que te decía, tenés la reconcesión de las 5 represas importantes sobre el Limay y sobre el Neuquén. Está contemplado esa posibilidad, está bien que la parte del Limay está compartida con Río Negro, pero lo que le tocaría de estos contratos, ¿no? Que contemplan la producción de nuevas o financiar otras energías alternativas, energías renovables, tranquilamente Chihuido sería energía renovable y podría financiarse con eso. Yo creo que calzar eso sería ideal porque daría también esto que hablábamos del equilibrio territorial, ¿no? La zona donde está Chihuido es justamente una zona deprimida de la provincia de Neuquén. Uno puede hacer un paralelismo con Argentina, ¿no? Tenemos la Pampa Húmeda, que es vaca muerta, el 70% de la población está en Neuquén capital y alrededores, y el resto de la provincia ni se enteró en casos Zapala, por ejemplo, de que Neuquén tiene vaca muerta, ¿no? Porque la actividad ahora, y eso, después de 12 años más o menos que se está explotando, 12, 13 años vaca muerta, ¿no es un déficit severo que la provincia de Neuquén, que uno desde Buenos Aires dice, bueno, si tienen vaca muerta hace 10, 12 años deberían ser Houston, Dubái, y sin embargo cuando va a Neuquén ni por asomo se ve eso? ¿Cuál es la responsabilidad ahí? ¿Es de la gestión política, es de las petroleras, de que no aproveche mejor toda la ganancia que genera vaca muerta en mejorar la infraestructura, mejorar la calidad de vida de los propios neuquinos? Y yo creo que el gobierno de 62 años, del mismo color político, y que
esta última elección se vendió como un cambio y la realidad es que es una continuidad de las mismas políticas que teníamos, ¿no? Entonces, esto de que el Estado se termina gastando el total no solamente de los ingresos de coparticipación y los impuestos provinciales, sino también las regalías, o sea, incumpliendo la Constitución provincial. Y en ese sentido, lo que vemos con este gobierno es que sigue la misma dinámica. Han crecido los ingresos. El año pasado el presupuesto de la provincia fueron 2.400 millones de dólares. Ahora estamos este año en 5.000 millones de dólares. Así todo, no termina alcanzando para sostener el peso del Estado, que cada día es más grande. Se terminan reconociendo aumentos de sueldos, de categorías que van agrandando, a pesar de que cada tanto echan alguno para decir que llegaba tarde o que hace 3 años que faltaba, lo echan para decir que pusieron la motosierra en marcha. La realidad es que el costo del Estado y el tamaño del Estado sigue teniendo una proporción, el gasto corriente alrededor de 70 y pico, 80% del presupuesto provincial, y un nivel de endeudamiento. Neuquén es una de las provincias más endeudadas del país, con alrededor de 1.500 dólares por habitante, que también los servicios de la deuda, sin pagar capital, ¿no? Los servicios de la deuda se comen el presupuesto. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo.